Hola a todos, bienvenidos al podcast del blog automatizandomanzanas.com. Aquí hablaremos sobre aplicaciones, scripts, flujo de trabajo y en general todo aquello que nos ayude a delegar las tareas recurrentes a automatizaciones en nuestros dispositivos Apple. Aplicaciones como Automator, Workflow o lenguajes como Apple Script serán nuestros mejores aliados. Me llamo Alberto y empezamos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 del podcast de Automatizando Manzanas. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues hoy toca como temática, vamos a dar un pasito al frente en el curso sobre Apple Script que estamos desarrollando. Hemos visto las variables, hemos visto las listas y en el tercer tema vamos a hablar de los registros. Antes de ello, agradecer el feedback que estoy recibiendo por parte vuestra. Me mandáis muchas preguntas de cómo hacer una cosa, cómo puedo hacer otra. Además, lo que más me gusta es que son preguntas relacionadas con vuestros negocios, lo queréis hacer más productivos, ciertas tareas. De verdad que os lo agradezco. Otra cosa, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores del blog y de YouTube. En YouTube tenemos ahí 061K, Daniel Robles, Stevens Vera, José Fernando y Riquelme y José Barranco. Bienvenidos al blog, los suscriptores. Los nuevos del último podcast son Santiago Bosque, Borja y Daniel. Bueno, como decía, estoy teniendo mucho feedback vuestro y en particular muchas preguntas sobre la automatización del inbox, del correo electrónico, ¿no? ¿Queréis que hagamos un episodio del podcast y tratemos esto un poquito más en detalle, ¿no? Yo creo que podría ser interesante porque sois bastante vosotros los que estoy haciendo, me estáis preguntando sobre este tema. Y aparte que es una cosa que si la automatizáis os vais a agarrar horas y horas de tiempo. Lo dejo a la espera de vuestro feedback. Y decir que tengo pendiente la respuesta sobre este tema. Estas preguntas me las hacéis a través del formulario de contacto. Bueno, pues tengo pendiente de responder a Borja y a Jonás. Y a Jonás, si estáis escuchando, no me he olvidado de vosotros. ¿Qué más os adelanto? Os adelanto que estoy trasteando Airmail tanto en Mac como para iOS, ¿no? Y posiblemente pues haré post en el blog, algún podcast o vídeo sobre esta aplicación, ya que si bien para Mac ya conocía de que era scriptable, que tenía un diccionario de Apple Script decente, pues su opción o variable en iOS no la conocía y la verdad es que me está gustando bastante. Y hay ciertas cosillas que implementa la aplicación que nos pueden ayudar a automatizar aspectos o tareas, linkándola con Workflow bastante interesante. Así que sobre esto hablaremos más pronto que tarde. Así que dicho esto, y después de reiterar que el feedback, por favor, cualquier cosa, duda, transmitirla, puede ser de utilidad a los demás. Después de dar las gracias, vamos a hacer un pequeño repaso antes de meternos en harina con los records, ¿no? Los registros en Apple Script. En el tema 1 hablamos de las variables, ¿no? Y vimos que, según el ámbito, Apple Script definía variables locales, por una parte, y por otra parte, las propiedades o variables globales, ¿no? Una parte, locales, y otra parte las properties o las global, ¿no? Con respecto a las variables locales, pues son las que vamos a usar en un 95% de los casos, ¿no? ¿Por qué se dicen locales? Porque tienen una visibilidad dependiendo de dónde se declararán, ¿no? Si las declaras dentro de un handler, un procedimiento o método, pues ahí va a ser su visibilidad. Si la declaras en el script, pues va a tener la visibilidad pues en todo el script, ¿no? Tanto las locales como las property y la global, para obtener el valor utilizaríamos el comando get, ¿no? Y set para darle el valor. Si bien para las propiedades, estas, recordamos, tienen visibilidad en todo el script y incluso en los handlers o procedimientos que declaremos, pues se declaraban, en vez de con set, nombre variable, tú, el valor que sea, pues property, la palabra clave, property y el nombre de la variable, 2 puntos y el valor. Y después, si queremos modificar ese valor en lo sucesivo, pues sí, lo haríamos con el comando set. ¿De acuerdo? Bueno, variables locales y properties y globals. Y dijimos que
las property y las global, excepto un pequeño matiz para los super scripters del universo, la podíamos obviar las global y usar las properties únicamente, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, variables las locales, y si necesitamos una visibilidad total y entera sobre el script y los handlers o procedimientos que lleve asociados al script, usaríamos las properties. Ya veremos en podcast más adelantados cómo saber cuándo hay que usar una y otra. Yo me conformo con que en este momento del curso simplemente nos suene y sepamos que existen. Ya indagaremos sobre cuándo hay que usar una u otra. Eso es el tema 1. El tema 2 vimos en las listas, ¿no? Y nos metimos a fondo en las listas, y esto es fundamental porque las listas las vamos a utilizar en un 99% de los scripts que hagamos. Un 99% de los scripts que hagamos usaremos variables locales, usaríamos listas. Para tratar las listas usaremos bloques de repetición, bloques repeat, que lo veremos en el siguiente episodio del curso. Y una vez hayamos usado pues el bloque repeat para extraer o jugar con cada uno de los elementos de la lista, bueno, pues ya haríamos lo que tuviéramos que hacer, ¿no? Pero bueno, repito, 95% de los scripts contendrán variables locales, contendrán listas y contendrán estructuras de repetición o bloques repeat. Entonces, ¿qué decíamos de las listas? Las listas decíamos que era una colección ordenada de elementos o ítems, ¿no? Y están basadas o modeladas por la clase list, que es una clase list del core de AppleScript, ¿vale? ¿Qué quiere decir ordenada? Pues que hay un orden, y un orden quiere decir que hay un primer elemento, un segundo elemento que le sucede, un tercero, y sucesivamente hasta el último elemento. Esto es muy importante. ¿Cómo es la sintaxis de una lista? Bueno, pues los elementos o ítems están encerrados entre llaves, ¿no? Y cada uno de ellos separado por coma. Y decíamos que las listas en AppleScript son contenedores que admiten cualquier tipo de elemento. En una lista puedes tener números, puedes tener textos, puedes tener registros, puedes tener objetos de una clase que tú hayas creado, ¿no? Lo que sea, lo admite todo. ¿Qué propiedades tienen las listas? Resumiendo, pues tienen la propiedad de class, length, rest y reverse. La clase class, si le preguntamos, siempre va a devolver list. Length devuelve el número de ítems o elementos de la lista. Rest devuelve una lista al revés de la que le presentamos. Y rest devuelve una lista igual a la inicial, excepto el primer elemento que lo quita. Y reverse le da la vuelta a la lista, ¿no? Una lista con los elementos ordenados en orden inverso. La clase list como tal tiene unas propiedades que hemos comentado y tiene o puede tener elementos, ¿no? Entonces esos elementos son los ítems, ¿no? Los ítems, ¿cómo los obtenemos? Con el comando get item 4 of lista, por ejemplo. ¿Cómo le damos el valor? Con set item 2 of lista to caballo. Entonces al elemento 2 de la lista le estamos dando el valor caballo. ¿Cómo añadimos un elemento a una lista? Pues al principio con la palabra reservada beginning y al final end, ¿no? Por ejemplo, set beginning of lista to 3, pues ¿qué quiere decir? Pues que coloca el número 3 al inicio de la lista. Y si lo quisiéramos poner al final, podríamos set end of lista to 3, ¿no? Operadores. ¿Qué operadores o elementos nos permiten jugar, ¿no? con la clase lista? Bueno, las listas las podemos concatenar mediante el operador ampersand. Las podemos comparar, ¿no? Con las palabras reservadas is equal o el signo igual que vemos en el carácter de igualdad, ¿no? ¿Cómo comprobamos la existencia de sublistas dentro de otras? Bueno, pues con los comandos start with, end with, contains y is in. Es decir, starts with quiere decir si una lista comienza por los elementos de esta otra lista, ¿no? Así, análogamente, si finaliza, si la contiene y si una lista está presente en otra lista. Esto, el run que nos suene. Los comandos, hay un comando que actúa sobre la lista, que es el comando count, ¿no? Y que básicamente es análogo a la propiedad length, ¿no? Si decimos count y la variable lista, nos va a devolver el número de elementos que tiene la lista. Coerciones, pues de texto lo podemos pasar a lista, ¿no? Aplicándole as list
y si hacemos de una lista a texto con asText. Por ejemplo, si yo tengo una lista, ¿no?, entrecomillada, los elementos 1, 2, 3, 4, y eso lo convierto a texto mediante la cláusula asText, ¿qué me va a devolver? Pues va a haber una cadena de texto 1, 2, 3, 4, todo junto. Bueno, de esta forma rápida y con la intención de repasar y que nos suene el rum rum, ¿no?, vamos a meternos en lo que son los registros ya un poquito más en profundidad. Si dijimos que una lista era un conjunto ordenado de elementos, ¿no?, pues un registro es un conjunto no ordenado de datos, que vamos a llamar propiedades, ¿no? Y cada una de ellas está compuesta por una etiqueta y un valor, ¿no? Los registros están modelados por la clase record, ¿no?, que viene implementada, al igual que la clase list, en el core de AppleScript, ¿no? Entonces, digamos que esta clase la modela y dice, bueno, pues los registros en AppleScript tienen estas propiedades, ¿no? La gran diferencia con respecto a las listas es que las listas son un conjunto ordenado de datos, ¿no?, y los registros no lo son. Si en una lista identificamos a un elemento por su posición, en un registro vamos a identificar la información o los datos que vienen por la etiqueta que los define, ¿no? Ya veremos ahora cuál es la estructura de un registro, que es la etiqueta, el valor asociado y demás, ¿no? Pero es fundamental: listas, conjuntos ordenados; registros, un conjunto no ordenado de elementos. Bueno, ¿y por qué tenemos listas y registros, no? ¿Qué utilidad tienen los registros? Bueno, los registros agrupan información relacionada a un mismo ente o entidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para ver esto claro. Por ejemplo, la aplicación Contactos, ¿no? La aplicación Contactos que tenemos en iOS y en MacOS, que es lo que es, pues, básicamente es una base de datos con una tabla, ¿no?, donde cada registro de esa tabla viene la información del nombre, los apellidos, el teléfono, es decir, cada campo, ¿no?, contiene una información, ¿no? Entonces, si yo voy a scriptar la aplicación Contactos, ¿no?, para obtener información, la información que me va a venir de vuelta va a venir en forma de registro y no en forma de una lista. Y os voy a poner un ejemplo donde lo vamos a ver. Si yo dijera tell application contacts, ¿no?, un bloque tel, ¿no?, donde yo apunto la dirección contactos, ¿no?, y si yo dijera dentro de ese bloque tel get properties of first person, es decir, dime la información, las propiedades de la primera persona de la aplicación Contacto, de las que están guardadas, pues casualmente yo lo he probado y me sale pues que el contacto es Apple, ¿no? Y me da las propiedades cuáles son: birth date, company, creation date, department, first name, homepage, ID, image, your title, last name, en fin, todo un conjunto de propiedades. Birth date o fecha de nacimiento, esa es la etiqueta cuyo valor asociado, ¿cuál sería? La fecha de nacimiento de ese contacto, ¿no? En este caso sería la first person, la primera persona de los contactos que tenemos guardados, ¿no? Es decir, si yo ataco o le pregunto a la aplicación Contacto que me dé la información, las propiedades de la primera persona o contacto que tengo guardado, me va a devolver un registro. Un registro con toda la información que hay de ese contacto en particular, ¿vale? Otro ejemplo: si yo en Finder, ¿no?, le pregunto las propiedades de una determinada carpeta, pues me va a devolver a una carpeta o archivo, me va a devolver un registro con todas las propiedades y los valores asociados de ese registro o esa carpeta, y no me va a devolver una lista, me va a devolver un registro, ¿no? Si os dais cuenta, quizá con estos dos ejemplos veamos bien que con los registros agrupamos información relacionada al mismo ente o entidad, mientras que en una lista, como hemos dicho antes, son cajones desastre, ¿no? Ahí podemos meter de todo, porque nos lo permite el AppleScript. De todo, una lista puedo tener texto, números, registros, lo que sea. Aunque el uso normal de una lista, ¿cuál va a ser? Agrupar un mismo tipo de información que haya en ella, ¿no?
Por ejemplo, pues una lista de todas las celdas, una lista de todas las direcciones de contrato, emails, una lista de todos los contactos. De tal forma que será muy usual lo que os voy a comentar. Si bien un registro agrupa información sobre un mismo ente, ¿no? Y hemos puesto la aplicación contacto, ¿no? Sobre una misma persona o una misma empresa, si yo tuviese que extraer toda la información que yo tengo en la aplicación contactos para procesarla, ¿qué es lo que haría? Crearía una lista que sería una lista de registros, ¿no? De tal forma que cada elemento de la lista sería un registro que tendría toda la información de cada uno de los contactos que tenemos ahí. ¿Veis cómo vamos asociando registro y su uso mediante las listas? Es decir, en la lista tendríamos n elementos y cada uno de esos elementos sería un contacto de la aplicación contactos. Para con posterioridad, y como os he comentado, iteraríamos sobre cada uno de esos elementos de la lista y extraeríamos su correo, su nombre, en fin, lo que fuera, ¿no? Bueno, utilidad de los registros, bueno, pues la hemos comentado. ¿Cómo es la estructura de un registro, no? Vamos a ver si os lo puedo explicar de tal forma que os hagáis la abstracción para que lo veáis. Pues un registro se define como, o se encapsula como una lista entre llaves también, ¿no? Y cada propiedad separada por comas. Y cada propiedad se compone de una etiqueta, que es lo que define al valor que va a tener asociado, 2 puntos y el valor. Es decir, si yo dijese set datos contacto, es decir, yo creo una variable local que se llama datos contacto. ¿Y qué valor le voy a dar? Pues digo tú, y ahora entre llave, nombre, 2 puntos, pp, esa es una propiedad, coma, edad, 2 puntos, 28, edad sería la etiqueta, 28 el valor, coma, siguiente propiedad, email, 2 puntos, pp@pp.com, cierro llave. ¿Qué estaría yo guardando en la variable datos contacto? Estaría guardando un registro. ¿Por qué? Porque veo 3 etiquetas declaradas con 3 valores asociados, que son pp, 28 y pp@pp.com. Son los valores asociados a las propiedades, a las etiquetas nombre, edad y email. ¿Visto? Luego en datos contacto estaría introduciendo 3 valores que se asociarían con las 3 etiquetas correspondientes. Si os dais cuenta, mientras en una lista accedemos al valor al elemento por la posición que tiene, ¿cómo obtendríamos el valor pp? Pues preguntándole a este registro, oye, ¿cuál es el valor de la etiqueta nombre? O más claramente, si yo dijese set datos contacto tú, este registro que os acabo de definir, yo podría definir una variable local que dijera set nombre contacto tú, nombre of datos contacto. ¿Ves? Le pregunto al registro datos contacto, oye, dime cuál es el valor de la etiqueta nombre. ¿Visto? Bueno, dicho esto, vamos a meternos, es decir, una vez explicado la definición de registro, su utilidad, ¿no? Y un poquito y cómo es la estructura de un registro, que si no lo habéis visto bien, ya sabéis que la entrada que vendrá, que colocaré en las notas de este episodio, en las notas de este episodio colocaré la entrada del blog donde sabéis que agrupo toda la información del podcast, ¿no? Y ahí vendrá un enlace a un vídeo YouTube que estará colgado en nuestro canal, donde todos estos aspectos que no se pueden ver bien, pues son un poco abstractos, difíciles de transmitir por audio, para que ahí veáis y os quede muy claro cuál es la estructura de un registro y cómo lo identificáis y en fin, y todo lo que se comenta en el vídeo. Dicho esto, vamos a meternos un poquito más en serio en la clase record, ¿no? La clase record, pues como todas las clases de Apple Script, pues vienen definidas una serie de propiedades, ¿no? Y responde a ciertos comandos, ¿no? Esto quiere decir que mediante el uso de los operadores podemos realizar ciertas, para la redundancia, operaciones que nos permitan jugar sobre ellos, ¿no? Ojo, nos vamos a referir ahora a las propiedades de la clase record, no al conjunto de propiedades que forman, que se le conoce así también con el nombre, que forman la información de un registro,
¿vale? Entonces, vamos a hablar de las propiedades que están definidas en la clase record. Vienen dos propiedades definidas, la clase class y la clase length. La clase class es una propiedad de lectura-escritura. Es decir, podemos obtener el valor que tiene y podemos fijarlo nosotros. Por defecto, el valor que viene es record, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si tenemos una propiedad dentro del registro que se llame class, pues ese valor va a sobreescribir el valor por defecto del record, ¿no? Es decir, si yo creara un registro y yo dijera class, pues yo qué sé, pues, persona, ¿no? Y después nombre, Pepe, ¿no? Pues entonces si yo preguntara get class of ese registro, me va a devolver persona, no me va a devolver record. Pero bueno, sería un caso particular. La otra propiedad es length y es solo lectura. ¿Y qué quiere decir eso? Pues devuelve el número de propiedades que tenga el registro. Son propiedades análogas muy parecidas a las de las listas, ¿no? Por cierto, la clase class es una clase la propiedad class es una propiedad que tienen todas las clases de AppleScript y la solemos pasar en alto, pero realmente tiene una importancia, o yo creo que yo le doy importancia por lo siguiente, porque como hemos dicho, por ejemplo, en las listas, es un cajón desastre que podemos meter de todo. Si yo tengo que tratar una lista, ¿no? Atacarla y sacarle información, pues al estar permitido en AppleScript que haya números enteros, decimales, texto, registros, pues yo puedo decir if item e of lista is, if class of item e is record. Eso quiere decir, si yo estoy iterando, ¿no? Y le estoy diciendo, oye, sobre ese elemento que estoy iterando, si es un registro, entonces sí me conviene y voy a tratarlo. Si no es un registro, paso de ello. Es decir, es una propiedad que la tenemos ahí latente, que no solemos echarle caso, pero que nos puede servir muy fácilmente para de una lista que sea un cajón desastre, filtrarla y únicamente obtener los elementos de un determinado tipo, ¿no? Esto se nos suele pasar, pero bueno, ahí os lo dejo para que por lo menos el run y digo, hostia, pues ojo con la propiedad class que me puede servir para filtrar contenido de una lista. Y la clase length le hemos dicho que devuelve el número de propiedades que tenga. Pues ya está. En el ejemplo que hemos puesto, hemos dicho datos contactos, hay 3 propiedades: nombre, edad e email, ¿no? Pues con los valores pepe28 y pepe@pepe.com. ¿Qué devolvería length? Pues 3. Vamos a ver un poquito ahora de los operadores, ¿no? Es decir, son ciertos elementos que nos permiten jugar con los registros, ¿no? Por ejemplo, si yo declaro un registro 1 y un registro 2, ¿no? 2 registros. El primer registro tiene propiedades color azul, peso 2.35. El segundo registro, casa, Indiana. Si yo estos 2 registros los concateno, el registro resultante, ¿cómo va a ser? Bueno, pues el registro resultante va a ser un único registro con 3 propiedades: las 2 propiedades que tenía el primer registro y la propiedad casa Indiana que tenía el segundo. Es decir, puedo concatenar 2 registros. Y esto pocas veces lo he hecho yo, la verdad. Alguna vez sí lo he utilizado por lo siguiente: si yo tengo un origen de datos, ¿no? Y 2 orígenes de datos donde tengo información que quiero utilizar, ¿no? Por ejemplo, la aplicación contactos, pues tengo el nombre y el apellido de un tío que yo me interesa, ¿no? Y lo extraigo y, como hemos dicho, me va a devolver un registro, ¿no? Pero resulta que en la aplicación iTunes, pues ahí tengo una canción que yo la asocio al tío este. Bueno, pues lo extraigo por ahí y me va a salir otro registro con todas las propiedades de una determinada canción. Si a mí me interesara linkar o unir esas canciones o esa canción con ese usuario, como tengo 2 registros, los fundo en uno con la concatenación y esos 2 orígenes de información lo tendría centralizado en un único registro, ¿no? Esa podría ser una utilidad. Pero bueno, reitero que pocas veces, un par de veces he usado la concatenación de registros. Pero bueno, se pueden concatenar. ¿Se pueden comparar registros? Por supuesto, diciendo registro 1 is registro 2 o poniéndole el operador de igualdad, pues ¿qué me va a devolver? True o false si los 2 registros son iguales, y los 2 registros son iguales si contienen el mismo número de propiedades y los valores son los mismos, ni más ni menos. ¿Puedo preguntar si un registro es contenido o contiene a otro? Pues sí. ¿Cómo? Con un registro 1 contains registro 2. Me va a dar
true o false si las propiedades de un registro están presentes en otro. ¿De acuerdo? Y los puedo convertir. ¿Cómo convierto un registro? Se me permite la conversión de un registro a una lista. Y os voy a poner un ejemplo. Entre paréntesis, registro 1 concatenado con el registro 2, cierro paréntesis, as list. ¿Qué me va a crear? Me va a crear una lista en la cual va a tener como elementos los valores que tengan las propiedades de ese registro concatenado. Es decir, si el registro 1 tenía como propiedades color, azul, peso, 35, y el registro 2 tenía como única propiedad casa, Indiana, si yo concateno los dos registros y lo convierto en una lista mediante el operador asList, ¿qué me va a dar? Una lista, es decir, entre llaves, azul, 35, Indiana. Y, por último, ¿qué comandos actúan o se permite actuar sobre los records, los registros? El comando count, que devuelve el número de análoga a la propiedad length, el número de propiedades que tenga ese registro. ¿De acuerdo? ¿Dónde puedo yo encontrar información? Pues para, una vez escuchado el podcast, si quiero, bueno, meterme con un poquito más de tranquilidad y leer un poquito sobre los registros. Pues esto, por supuesto, en el post asociado a este podcast vais a tener esta información, pero bueno, ya lo adelanto. En la Apple Script Language Guide, ahí tenéis, pincháis en la clase record y os va a dar la información completa sobre esta clase. Y os voy a recomendar un post que escribimos en automatizandomanzanas.com, en el blog, sobre los registros. Reitero de que es muy importante el tema de las listas y el tema de los registros. Es más, os avanzo. Sabiendo lo que son las variables, sabiendo lo que es una lista, sabiendo lo que es un registro, sabiendo lo que es una estructura de repetición, bloque repeat, sabiendo lo que es una estructura de decisión, los bloques if, y sabiendo un poquito de tratamiento de errores, con estas 5 cositas vamos a estar en disposición de hacer cositas interesantes ya con Apple Script y atacando aplicaciones, scriptando pues las aplicaciones que usemos diariamente. Es decir, en 2 o 3 episodios del podcast vais a ver viendo cómo vamos a ir haciendo ya cositas bastante más interesantes, y os vais a dar cuenta que no se necesita tener una cantidad de conocimientos increíbles para hacer cositas y ver resultados con Apple Script, ¿no? Por tanto, dicho esto, os reitero, las variables, las listas y los registros, esto es fundamental, prioridad 1 de aprendizaje para si queremos hacer cualquier cosita en Apple Script, ¿de acuerdo? Así que nada más para hoy, no os voy a quitar tiempo. Adelantando pues que bueno, el siguiente capítulo, como he comentado, o siguiente tema del curso Apple Script versará sobre la estructura de la repetición, los bloques repeat, reiterando el profundo agradecimiento, y lo digo de corazón, por el feedback que estoy recibiendo. Me encanta el feedback que estoy recibiendo de vuestras dudas, consejos y preguntas, y lo que más me gusta de todo es que para que lo apliquéis en vuestros negocios. De verdad que eso me emociona. Y lo dicho, en la descripción de este episodio del podcast tendréis el enlace a la entrada del post, donde ahí estará, ya sabéis que refundo toda la información. Explico un poquillo de qué va el podcast, cuelgo el audio del podcast y cuelgo el vídeo de apoyo de nuestro vídeo de nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que, intentando de esta forma, pues tengáis una idea lo más completa de lo que son los records en Apple Script. Así que nada más por hoy. Muchísimas gracias por la audición y por el feedback que me estáis dando. Pasadlo bien. Recordaros que en las notas del episodio tenéis ya distintas formas de contactar con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia, lo podéis hacer a través del formulario de contacto de la web. Es muy importante vuestro feedback. También tenéis la opción de suscribiros. Si lo hacéis, recibiréis un correo semanal con las novedades habidas en el blog, en nuestro canal de YouTube y en podcast.
en el que se juntarán todos los workflows y scripts que hayamos usado en los artículos de la semana. Por supuesto es gratis. Nada más por hoy, no me queda más que agradeceros vuestro tiempo y pediros que si os ha gustado el episodio, nos apoyéis dejando una reseña positiva en iTunes. Nos dará visibilidad y podemos llegar a más gente. Sed felices.